Entonces vamos a compartir el día de hoy lo que es la vida eterna en Jesucristo. Esta lección nos permite entonces entender requisitos indispensables para obtener la vida eterna en Cristo Jesús. No hay otra forma de alcanzar vida eterna. En este mundo hay muchas religiones, hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas. Se nos han enseñado muchas cosas acerca de aspectos religiosos que en definitiva no conducen a Dios y no conducen a la vida eterna. Para saber qué requerimos para tener vida eterna, debemos remitirnos a la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si leemos Romanos capítulo 6, versículo 23 en sus Biblias? Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Estamos ahí? Amén. Nos dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios ¿es qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, según este pasaje, según la Escritura, lo único que nos puede dar vida eterna es Jesucristo. Amén. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Y quién es el único que nos puede llevar al Padre entonces? Sería la pregunta. Juan capítulo 14 versículo 6 nos da la segunda respuesta para los que de pronto están ahí mirando en su manual y no lo han llenado todavía, no han contestado. Nos dice Juan 14, 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús les dijo, amén, Jesús les dijo. Jesús se presenta a sí mismo como el único camino, como la única verdad y como la vida misma. No hay otro camino que no sea Jesucristo, y no hay otro camino que no sea el conocimiento de Jesucristo, el aceptar su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Él es el camino, el único camino. Caminos hay muchos, pero ninguno de ellos lleva a Dios, solamente Jesucristo. Quienes han escuchado las enseñanzas de Mahoma, no dice en ninguna parte que Mahoma dio su vida para salvar a nadie, ¿cierto? Él simplemente enseñó, pero no enseñó que él era el camino y no dio una pauta de cuál es el camino. Y muchos otros líderes religiosos lo hicieron, pero Jesucristo es el único capaz de darnos salvación. Romanos capítulo 4 versículo 6, estoy en otro lado. Hechos capítulo 4 versículo 10, Hechos capítulo 4 versículo 10 al 12 nos dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces la pregunta es: ¿en quién podemos ser salvos? Solamente en el nombre de Jesucristo. Solamente en el nombre de Jesucristo.
Esto le da mucha exclusividad a Jesús, ¿cierto? No es únicamente, no es únicamente quien puede darnos salvación. No es nadie más, no es ninguna otra enseñanza, no es ninguna otra doctrina, no es ningún otro camino. Solamente Jesucristo nos puede dar vida eterna y salvación. Todos los caminos no llegan al cielo. El único es Jesucristo. Tampoco es la práctica de una religión con sus reglas, es la persona de Jesucristo. Se han enfatizado en este mundo todas las religiones en enseñarnos a ser buenos, ¿cierto? En hacer buenas obras, pero no nos han enseñado de Jesucristo. ¿Es posible que haya salvación a través de algún líder religioso? Obviamente no la hay, ¿cierto? Porque solamente Jesús nos puede acercar al Padre. Y es curioso cómo a través de los años yo he estado escuchando de la palabra de Dios desde hace 35 años aproximadamente. Y usted puede hablar de cualquiera, como le decía, puede hablar de Mahoma, puede hablar de cualquier doctrina oriental, puede hablar de cualquier líder político y no hay ningún inconveniente, ¿cierto? Háblele a las personas de Jesucristo, mencióneles a Dios y no hay problema, mencióneles a Jesús y se va a encontrar con un muro casi impenetrable, se va a encontrar con una barrera y se va a encontrar seguramente con una discusión, porque la gente no tolera que Jesucristo sea la verdad y que Jesucristo sea el camino y que Él sea la vida, porque según el hombre es un camino muy difícil de seguir, hay demasiadas reglas, según el hombre hay demasiadas reglas, ¿cierto? Y Jesús mismo tuvo este inconveniente con sus discípulos y les dijo: ¿es mucho para ustedes? Si quieren, váyanse también. Porque si es el único camino, si es la única senda a seguir, no hay otra elección, solo Jesucristo. Primera de Timoteo 2, 5 al 6 nos habla de quién es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo hombre, ¿se acuerda que habíamos visto la lección de que Jesucristo era Dios, 100% Dios, pero que era 100% hombre? Él como hombre es el único que puede mediar entre Dios y los hombres, es el único que nos puede acercar. Un mediador es un conciliador y solamente Jesucristo estuvo como Dios en la posición de los hombres para que pudiésemos acercarnos al Padre. Él nos conoce, pero conoce al Padre también y puede ser el abogado, puede ser el mediador, puede ser el conciliador en medio de nosotros, entre Dios y los hombres. La función de un mediador es intervenir entre dos personas para hacer la paz o hacer un pacto. La situación que requiere un mediador es cuando hay enemistad y conflicto. Y sabemos que la Biblia nos dice que había enemistad entre el hombre y Dios por causa del pecado. Jesucristo vino y nos acercó al Padre a través de su sacrificio para que pudiésemos tener salvación, vida eterna en Él. El mediador trae entonces reconciliación o armonía. Jesucristo logró esto a través de su muerte en la cruz, donde satisfizo la ira de Dios contra el pecado.
Nos dice el manual que la Biblia es clara al decir que hay una sola manera de obtener la salvación, es por medio de Jesucristo. Ninguna otra persona, ninguna religión, ningún manual de normas de este mundo puede hacer o lograr que tengamos vida eterna. Puede salvarnos solamente Él, solamente Jesucristo a través de su obra redentora en la cruz. Pero entonces, ¿qué es la vida eterna? En Juan capítulo 17, versículo 3, nos habla de esto. Juan capítulo 17, versículo 3, nos dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios Padre y es conocer a Dios Hijo. La palabra conocer indica más que datos acerca de una persona o de algo. La palabra conocer, su trasfondo nos dice que debe haber una relación. Significa eso, tener una relación, tener una comunión, tener comunicación, no simplemente tener información, no simplemente tener un conocimiento intelectual, sino tener una relación estrecha, una comunión en este caso con el Padre, a través de Jesucristo, y con el Hijo, a través de su palabra. Entonces, nos pregunta que en tu opinión, ¿cuál sería la diferencia entre conocer una persona y saber y tener datos sobre la misma? Conocerla es tener una amistad estrecha con ella. Y decir que la conocemos, pero tener solamente datos de ella no es un conocimiento verdadero, es simplemente un conocimiento intelectual. Tú no puedes decir, yo conozco a X persona si nunca has hablado con ella, si no tienes una relación con esa persona, si no sabes quién es realmente, si no eres su amigo, si no eres cercano a él. Es simplemente conocimiento intelectual. Nos dice entonces que el énfasis aquí no está en la vida después de la muerte, sino en la calidad de vida que vivimos ahorita mismo. La vida eterna comienza aquí en la tierra, cuando empezamos a tener una relación con Cristo y empezamos a tener una relación con Dios. Aquí comienza la vida eterna, aquí comienza nuestra eternidad. Pero depende de eso, de que tengamos una relación estrecha con el Padre y con el Hijo. Para esto Dios tomó la iniciativa y se acercó a nosotros. Nosotros no buscamos a Dios, es más, nosotros no sabíamos dónde estaba Dios. El hombre no sabe dónde está Dios, nunca lo ha sabido, siempre ha buscado una razón en su vida, ha buscado espiritualidad en el lugar equivocado. El hombre no sabe quién es Dios ni dónde está Dios y se ha desbocado a buscarlo en un montón de reglas, de normas, de enseñanzas. Esta semana veía algunas imágenes de unos monjes budistas y ellos realmente lastiman su cuerpo, ¿cierto? Ayunan, meditan, se aíslan, pero es un camino que no los conduce a Dios, es un camino que los conduce a unas disciplinas espirituales, pero no pasa más de ahí. Por esta razón Dios tomó la iniciativa y dijo, como el hombre no es capaz de acercarse a mí porque no me conoce, porque no sabe dónde me puede encontrar, entonces Él tomó la iniciativa. Y nos dice Efesios 2, 8 al 9, Efesios 2, 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
y no por obras, para que nadie se gloríe. Depende de Dios. Él se acercó a nosotros, dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios, es la dádiva de Dios, la vida eterna, el favor que no merecemos. Se nos ha enseñado tradicionalmente que uno recibe gracia por medio de los sacramentos. ¿Sí? Uno recibe gracia por medio de los sacramentos, es lo que se nos ha enseñado. La primera comunión, bueno, yo nunca fui católico realmente, entonces no conozco mucho al respecto, pero lo que ha enseñado la tradición es eso, que haciendo obras, que haciendo cosas, que sirviendo de cierta manera, es que se alcanza la salvación, ¿cierto? Recuerdo haber escuchado de las indulgencias, ¿sí? Que era unos pagos económicos, unas donaciones gigantescas. Los ricos donaban tierras, donaban oro, donaban infinidad de riquezas a la iglesia para que les apartaran un lugar en el cielo, ¿sí? Para tener un lugar al lado de Dios, para tener salvación. Pero nada de esto puede salvarnos, porque solamente Jesús, a través de su obra, puede darnos comunión con el Padre, y solamente a través de Él podemos acercarnos a Dios. Entonces esto es directamente del Padre, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es por gracia, es por medio de la fe, porque se requiere que creamos al Padre, que creamos en Jesús, que creamos en su obra, y no es por obras. Las obras son en sí una consecuencia de ser salvos, pero no es la forma para ser salvos. El versículo 9 nos aclara que no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie diga que de él mismo depende su salvación, sino que solamente se le puede atribuir a Dios. Dios es celoso y no quiere que nadie robe su gloria, y eso lo hemos visto siempre. ¿Cómo debemos entonces responder a esta iniciativa? Me falta una pregunta aquí. El pasaje, en este pasaje podemos ver que la gracia es ¿un qué? Un regalo, ¿verdad? La gracia es un regalo de Dios. Si alguien nos da un regalo, ¿cuánto podemos pagar por él? ¿Cuánto vale un regalo que te dan? ¿Cuánto puedes pagar por él? No hay suficiente, no hay nada que puedas hacer, porque es que es un regalo, o sea, no te están cobrando por él, es un regalo, ¿cierto? Hace poco estuvimos en una reunión de amigos y recuerdo que alguien nos mencionaba que se le había acercado a una persona y le había dicho, el Señor me dijo que te regalara un apartamento. Yo tengo 2 apartamentos y el Señor me dijo que uno era para ti, en Envigado. Envigado, bueno, no recuerdo, por esos lados hacia el sur. Entonces necesito que organicemos todo ya, que organicemos los papeles, que hagamos todos los trámites antes que me arrepienta, ¿cierto? Pero el Señor me dijo, ese apartamento es para esa persona. Y ella decía, ¿qué puedo yo dar por eso? Si es un regalo, ¿cierto? ¿Qué puedo yo pagar por eso si es un regalo? ¿Hay suficiente en este mundo? ¿Tengo suficiente para pagar lo que Dios me está regalando? No hay nada que pueda pagar un regalo, y más el regalo de la salvación, que es el regalo de Dios. Así que nada puede hacerlo, nada puedo hacer yo para compensar lo que ya Dios hizo por mí.
¿Cómo debemos responder entonces frente a esta iniciativa? ¿Qué debemos hacer frente a esta iniciativa? Hechos 20, 21 nos dice que debemos responder de cierta manera. Entonces nos dice, Hechos 20, 21, testificando a los judíos, a los gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo le predicó el mensaje a todo el mundo. Él hablaba del arrepentimiento para con Dios y hablaba de la fe en el Señor Jesucristo. Es de notar que dice arrepentimiento para con Dios, porque cuando nos acercamos a Dios nos damos cuenta que todos tenemos cuentas pendientes con Él, ¿cierto? Y que no teníamos en cuenta a Dios para nada. Cuando llegamos al Señor nos damos cuenta que nosotros hablábamos de Dios, pero que realmente a Dios no lo incluíamos en ninguno de nuestros planes. ¿O cuántos incluían a Dios en sus planes antes de conocerle? ¿Cuántos oraban para preguntarle al Señor si una decisión que iba a tomar era la correcta? Si un trabajo que iba a tomar era el correcto, si un negocio que iba a hacer era el correcto, si la esposa que escogió o el esposo son los correctos, si la carrera que iba a estudiar era la carrera correcta, lo que el Señor tenía para ti. ¿Cuántos incluimos a Dios en nuestra vida? Yo creo que ninguno. Yo por lo menos puedo decirlo, yo no lo hacía, ¿cierto? Y la mayoría de nosotros o ninguno de nosotros lo hacía. Pero ahora ya vemos la importancia de escuchar y obedecer lo que Dios dice. Esto implica que nuestra actitud hacia el pecado ha cambiado, que tomamos la perspectiva de Dios y ahora aborrecemos el pecado. Ya nos damos cuenta que la mentira sí es pecado, ¿cierto? Y trae unas consecuencias terribles, que el robar es pecado y trae también unas consecuencias. Alguna vez escuché a uno de mis compañeros de trabajo decir que el ladrón no era el que se llevaba las cosas, sino el que se dejaba pillar. Entonces el concepto del mundo es ese, ¿cierto? Y el corrupto también lo dice. No, ese se dejó coger, pero, ¿cierto? O el bandido, no, se dejó agarrar, se dejó atrapar. Pero el malo no es el que, según el mundo, el que la hace, sino el que no la hace bien. Pero cuando hablaba Pablo de arrepentimiento para con Dios, es tener en cuenta a Dios y que no es porque nos están vigilando, sino porque realmente entendemos que en nuestra comunión con el Señor debemos obedecer su palabra, y ella nos dice qué es verdad y qué es mentira en lo que este mundo nos dice. Segunda de Corintios capítulo 7, del 9 al 10. Segunda de Corintios capítulo 7, versículos 9 al 10, nos dice que ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Nos habla entonces de tres aspectos: de arrepentimiento, de fe y de conversión. Vamos a ver entonces, nos dice que hay dos clases de arrepentimiento. De tristeza, dos clases de tristeza. Una tristeza es la que es según Dios, que es la que produce arrepentimiento, y otra tristeza es la que produce el mundo, que produce muerte. Cuando hablamos de
tristeza según Dios, hablamos de que el Espíritu Santo de Dios nos contrista. ¿Qué quiere decir esto? Que nos lleva a sentir en nuestro corazón un dolor profundo porque cometimos un error. Y esto nos produce cambio, produce un cambio en nuestra vida. Debe ser así, de lo contrario es el segundo aspecto, que es una tristeza que es según el mundo, y es simplemente remordimiento, es simplemente sentido de culpa, pero que se pasa rápidamente, que se nos olvida que la hicimos y volvemos y la cometemos, que sentimos que lo que estamos haciendo, eso realmente no es tan relevante, no tiene tanta importancia, es un detalle insignificante. No, el Señor sabe que yo soy débil y que la carne es débil y que yo me equivoco, soy humano, soy de carne y hueso, ¿cierto? Esa tristeza es una tristeza según el mundo. ¿Y qué produce? Solo produce muerte, porque te conduce a repetir nuevamente, a hacer, a desviarte, a desconocer la voluntad de Dios. No te lleva al arrepentimiento, te lleva al conformismo. No es un arrepentimiento genuino. Nos dice que el arrepentimiento verdadero es más que una tristeza o remordimiento por un pecado cometido. Es reconocer que no tengo en cuenta a Dios en mi vida y que no tengo la misma opinión o perspectiva del pecado que Dios tiene. Es darme cuenta que Él merece toda mi atención y que mi pecado es algo verdaderamente serio. Decido abandonar el rumbo anterior de mi vida para buscarle según la verdad de su palabra. Juan 8:11 nos dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Recuerdan este pasaje? La mujer que iba a ser apedreada, Jesús le dijo, vete, ¿y qué? Y no peques más. O sea, sí, cometiste un error, cometiste un pecado, pero lo que debes hacer no es simplemente sentir tristeza, sino no volverlo a hacer, ¿cierto? Es lo que el Señor nos pide constantemente y diariamente. Es un proceso de día tras día. Todos los días nos equivocamos, todos los días venimos al Señor y le decimos, Señor, me equivoqué, Señor, cometí un error, Señor, no quería hacerlo, pero lo hice, así que perdóname porque no soy yo, es mi carne la que me conduce a esto, pero debe haber un cambio en mi vida y eso se debe reflejar en mi vida todos los días. Juan nos habla de la fe, Juan 3:36, vamos a nuestras Biblias, en Juan 3:36 nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No, que pase el de los mangos. La salvación se recibe por una fe en el corazón. Es creer con todo nuestro corazón. Se refiere a que la fe afecta nuestra vida. No es un simple conocimiento, es una conciencia. Es un ejercicio de la voluntad. O sea, cuando nosotros creemos, decidimos, tomamos la decisión voluntaria de creer en el Señor, ¿cierto? Y de creerle a Dios. Necesitamos entonces un conocimiento adecuado del Evangelio, es decir, un entendimiento intelectual, pero en sí esto no es suficiente, no es solamente lo que escuchamos, sino un acercamiento. Los demonios creen intelectualmente, ellos saben que Dios existe, ellos conocen a Dios, que Dios existe, pero ¿esto les hace salvos? No. ¿Esto les hace buenos? No. ¿Esto les hace cambiar? No. Debemos entonces
tener convicción en la verdad. Sin embargo, todavía no es suficiente. El aspecto final es comprometerse. Entonces yo creo en el Señor, me arrepiento, creo, pero también tengo que convertirme de mi mal camino, ¿cierto? También debo corregir, dar media vuelta y cambiar de rumbo. Es tomar la decisión de poner mi confianza en Jesucristo y de seguirle. Uno le sigue cuando obedece sus enseñanzas. Nos dice entonces que Jesucristo, ¿cómo recibimos la vida eterna entonces? Creyendo en Él. Y si rehusamos creer en Él, no veremos la vida eterna. Nos pregunta el manual ¿qué significa creer con el corazón? Entonces, simplemente es tomar una decisión de seguirle, de seguir sus enseñanzas, obedecerle, escuchar su voz y cambiar nuestro conocimiento por una relación íntima. El tercer aspecto del que nos habla es la conversión. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 al 10, nos habla de esta palabra clave. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 8 al 10. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La palabra convertirse es clave en esta oración. Indica que los tesalonicenses habían hecho y no lo que Dios hizo. Ellos se convirtieron a Dios para servirle. Implica que dejaron sus prácticas religiosas pasadas para abrazar al Dios vivo. Era un cambio radical, un rompimiento con el pasado, para obedecer, para servir a Dios, creyendo y viviendo en la verdad. Muchos piensan que solamente tienen que agregar a Jesús en sus vidas y que pueden seguir viviendo como antes. Pero implica más, es necesario dejar todo lo que no está de acuerdo con la enseñanza bíblica para hacer todo lo que la Biblia dice. Convertirnos de los ídolos a Dios y para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces nos dice esta reflexión que no solamente dejaron sus ídolos para abrazar a Dios, sino que se convirtieron de su mal camino. ¿Podemos entonces saber que tenemos vida eterna? Juan, en su primera epístola, primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, antes de Apocalipsis, nos habla de esto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 nos dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El propósito de esto es darnos seguridad. Si creemos en Dios, si nos arrepentimos,
si nos convertimos de nuestros malos caminos, si nos convertimos de nuestras antiguas prácticas y servimos a Dios, Él nos da la seguridad y nos da la certeza de que podemos tener vida eterna. A los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Muchos piensan que es imposible saber aquí en la tierra si tienen vida eterna, y muchos dudan de su salvación. Pero Juan nos dice que podemos saberlo ahora mismo, porque la salvación no depende de nosotros, sino totalmente de Dios, de la obra de Jesucristo. Entonces no tenemos que esperar la decisión final de Dios en un juicio futuro, que no existe para el creyente. Para el creyente no hay un juicio condenatorio. No tenemos que esperar eso. Sabemos que ya somos salvos si le hemos aceptado en nuestro corazón, si le hemos conocido y si hemos decidido seguir sus enseñanzas. Sino que por una fe genuina podemos saber que nuestro estado delante de Dios es un estado de salvación, ¿cierto? Esta verdad es importante porque muchos no tienen esa seguridad, basando su salvación en sus obras y no en la obra de Jesucristo. Podemos entonces decir que Dios es fiel en cumplir sus promesas y que nos prometió darnos salvación a través de Jesucristo. Y es lo que hemos recibido cuando le aceptamos a Él, su salvación. Amén. Entonces, démosle gracias al Señor por esta palabra. Señor, gracias porque